Nunca imaginé que una tranquila mañana de pesca cambiaría mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro, con el sol levantándose lentamente en el horizonte y la brisa del mar acariciando mi rostro mientras lanzaba mis redes a lo lejos. Vivía de eso, pescador de cuerpo y alma, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedería en esa playa desierta. Fue allí donde encontré a una mujer inconsciente, al borde de la muerte. La salvé, o mejor dicho, creí que lo hice. Porque días después, ella simplemente desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Lo que voy a contar ahora es una historia llena de misterios, emociones y preguntas que aún resuenan en mi mente hasta hoy. Me desperté temprano esa mañana, antes incluso de que los primeros rayos del sol pintaran el cielo. Como de costumbre, preparé mi canoa y remé hasta el punto donde la corriente era más fuerte. Fue cuando decidí regresar a la costa que algo llamó mi atención. Una forma extraña en la arena, medio cubierta por el agua, parecía moverse de manera casi imperceptible. Al principio, pensé que era algún tronco o basura arrojada por el mar, pero al acercarme, me di cuenta de que era una persona. Una mujer, de cabello largo y mojado, vestida con ropa oscura que ya había visto días mejores. Su rostro estaba pálido, y no respondía a mis llamados. Sin pensarlo dos veces, la arrastré lejos del agua y comencé a realizar los primeros auxilios. Solo recuerdo lo débil que era su pulso, y como cada respiración parecía ser una lucha para ella. Cuando finalmente abrió los ojos, estaban llenos de confusión y miedo, como si no supiera quién era yo o dónde estaba. A pesar de eso, sentí alivio al verla reaccionar. Sin embargo, ese momento fue solo el comienzo de un enigma que me perseguiría durante los días siguientes. Después de salvarla, llevé a la mujer a mi casa. No había otra opción. Estaba demasiado débil para irse y no podía explicar quién era o de dónde venía. Vivo solo en una pequeña cabaña a la orilla del mar, y esa presencia repentina cambió completamente mi rutina. Ella parecía asustada todo el tiempo, como un animal acorralado que no confía en nadie. Intentaba hablar con ella, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. A veces, murmuraba palabras que no entendía, como si estuviera hablando en otro idioma o estuviera medio dormida. A pesar de todo, la cuidé lo mejor que pude. Preparé sopas calientes, limpié sus heridas y la dejé descansar mientras recuperaba fuerzas. Había algo muy peculiar en ella, algo que iba más allá de su apariencia delicada y sus ojos llenos de misterio. Era como si llevara consigo un secreto demasiado pesado para ser compartido. Algunos días después, comencé a notar cosas extrañas. La mujer desaparecía por horas, y cuando le preguntaba dónde había estado, todo lo que recibía eran respuestas vagas. Una vez, la encontré caminando por la playa en medio de la noche, mirando fijamente hacia el horizonte como si estuviera esperando algo o a alguien. Intenté acercarme, pero se alejó rápidamente, como si tuviera miedo de mí. Aquello me dejó inquieto. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué parecía tan decidida a mantenerse alejada, incluso después de que yo la había salvado? Esas preguntas rondaban mi mente sin parar, pero sabía que presionarla no ayudaría. Ella necesitaba tiempo, y yo necesitaba respuestas. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Fui al pueblo más cercano y conté mi historia a algunos conocidos. Algunos pensaron que estaba inventando cosas, otros dijeron que podría ser una fugitiva o alguien que necesitaba protección. Pero nadie pudo darme una respuesta concreta. Volví a casa frustrado, pero al mismo tiempo determinado a descifrar ese misterio. Cuando llegué, ella estaba sentada en el porche, mirando al mar con esa misma expresión distante. Me detuve un momento y la observé en silencio. Había algo hipnótico en ella, algo que me hacía querer entender sus pensamientos, aunque eso significara adentrarme en aguas profundas y peligrosas. Cierta mañana, me desperté y noté que algo estaba diferente. El aire parecía más pesado, y un silencio inusual invadía la casa. Me levanté y fui al cuarto donde ella dormía, pero estaba vacío. Las pocas ropas que le había ofrecido habían desaparecido, así como cualquier señal de su presencia. La busqué por toda la casa, llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Fue como si nunca hubiera existido. Solo entonces me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca supe ni siquiera su nombre. Era como si fuera un fantasma que cruzó mi camino solo para dejarme con más preguntas que respuestas. Pasé horas caminando por la playa, buscando pistas que pudieran llevarme hasta ella. Miré hacia el horizonte, imaginando si habría regresado al mar, el lugar donde la encontré.
Pregunté a los pescadores locales si la habían visto, pero nadie sabía nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Aquella sensación de vacío comenzó a crecer dentro de mí, mezclada con una frustración que no podía explicar. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué simplemente desapareció sin decir una palabra? Volví a casa y pasé días tratando de encontrar sentido a lo que había pasado. Revolví cada rincón de la cabaña, buscando algo que ella pudiera haber dejado atrás. Encontré solo un dibujo hecho en la arena cerca de la puerta, un símbolo extraño que nunca había visto antes. Parecía una especie de estrella con líneas entrelazadas, como si fuera parte de un mapa o de un mensaje codificado. Llevé el dibujo a algunas personas del pueblo, pero nadie pudo identificar su significado. Era otro pedazo del rompecabezas que parecía imposible de armar. Con el tiempo, el dolor de su ausencia fue dando paso a una curiosidad insaciable. Comencé a pensar en todas las posibilidades. ¿Sería una sobreviviente de algún naufragio? ¿O tal vez alguien que estaba huyendo de algo o alguien? Cada teoría parecía más improbable que la otra, pero no podía dejar de lado la idea de que había algo más grande detrás de su presencia en mi vida. Era como si ella hubiera sido enviada para ponerme a prueba, para hacerme cuestionar el mundo a mi alrededor y el papel que yo desempeñaba en él. Meses pasaron desde aquel día, y aún así el recuerdo de la misteriosa mujer no me abandonaba. Ella había dejado marcas profundas en mi vida, no solo por las preguntas que nunca fueron respondidas, sino también por la manera en que cambió la forma en que veía el mundo. Antes, yo era un hombre simple, viviendo una rutina tranquila y predecible. Pero ese encuentro me hizo darme cuenta de que hay misterios en el mundo que van más allá de lo que podemos comprender, secretos que tal vez nunca se desentrañen. Me encontraba mirando hacia el horizonte con más frecuencia, imaginando si ella estaría bien o si algún día regresaría. Era como si parte de mí se hubiera quedado con ella en esa playa. Con el tiempo, comencé a aceptar que algunas cosas en la vida están destinadas a permanecer sin respuesta. Ese símbolo que ella dejó en la arena se convirtió en una especie de talismán para mí, algo que me recordaba que lo desconocido puede ser tanto aterrador como fascinante. Comencé a investigar sobre símbolos antiguos y culturas marinas, tratando de encontrar alguna conexión con el dibujo. Aunque nunca encontré una explicación definitiva, esa búsqueda me llevó a aprender cosas nuevas sobre el mundo y sobre mí mismo. Descubrí que el miedo a lo desconocido muchas veces nos impide explorar horizontes más amplios, y que, a veces, es necesario abrazar el misterio para crecer. En el pueblo, la gente comenzó a comentar sobre mi cambio. Algunos decían que estaba obsesionado, otros pensaban que había sido encantado por esa mujer. No me importaron los rumores, sabía que solo reflejaban su incapacidad para entender algo que iba más allá de sus experiencias cotidianas. Mi mente estaba ocupada con reflexiones más profundas. ¿Haberla salvado fue solo una casualidad, o había algo más grande guiándome hacia ella? ¿Ella necesitaba ayuda, o era yo quien necesitaba aprender algo a través de ella? Esas preguntas me acompañaban todos los días, y aunque nunca llegué a respuestas claras, me ayudaron a ver la vida bajo una nueva perspectiva. Hubo momentos en que pensé en abandonarlo todo y partir en su búsqueda. Imaginaba navegar por el océano, siguiendo pistas que tal vez ni existían, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Pero algo dentro de mí me decía que eso no era necesario. Tal vez ella ya había cumplido su propósito en mi vida, y ahora me correspondía seguir adelante, llevando conmigo las lecciones que ese encuentro me trajo. Decidí que, en lugar de buscarla, usaría esa experiencia para convertirme en una persona mejor, más abierta al mundo y a sus infinitas posibilidades. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que ese breve periodo con la misteriosa mujer fue como un regalo disfrazado de enigma. Ella me sacó de mi zona de confort y me hizo cuestionar cosas que siempre consideré ciertas. Mi mundo, antes limitado a la simplicidad de la pesca y la soledad, se expandió para incluir misterios, posibilidades y una curiosidad insaciable. Aprendí a aceptar lo desconocido como parte de la vida, a valorar lo inesperado y a buscar significado en las cosas que no pueden explicarse. Y, de cierta forma, eso me trajo una paz que nunca antes había sentido. Aunque nunca descubrí quién era ella realmente o por qué apareció en mi vida, sé que dejó marcas que jamás serán borradas. Su presencia fue como una ola que vino del mar, tocó la playa y regresó al océano, llevándose consigo parte de mí, pero dejando algo aún más valioso a cambio. Aprendí a aceptar lo desconocido como parte de la vida, a valorar lo inesperado y a buscar significado en las cosas que no pueden ser explicadas. Y,
De cierta forma, eso me trajo una paz que nunca antes había sentido. Ahora, cuando miro al mar, siento que guarda secretos que tal vez nunca se revelen. La mujer misteriosa fue como una página arrancada de un libro antiguo, dejando solo fragmentos de una historia mayor que quizás nunca podré leer por completo. Sin embargo, esos fragmentos cambiaron mi manera de ver las cosas. Antes, veía el mundo como algo predecible, donde cada acción tenía una reacción lógica y comprensible. Hoy, me doy cuenta de que hay capas invisibles entre los eventos, conexiones sutiles que escapan a nuestros sentidos. Esta nueva perspectiva no me ha traído todas las respuestas, pero me ha enseñado a valorar las preguntas y a vivir con la incertidumbre. Volví a mi rutina de pescador, pero ya no es la misma. Cada vez que lanzo mi red al mar, pienso en cuántas historias ese vasto océano puede estar escondiendo. ¿Cuántas personas como esa mujer pueden haber cruzado el camino de otros pescadores o marineros? ¿Cuántas veces el destino entrelaza vidas de maneras que ni siquiera entendemos? Esas reflexiones me hacen sentir parte de algo más grande, como si fuera solo una pequeña pieza en un gran rompecabezas universal. No es algo que me asuste, por el contrario, es reconfortante saber que hay misterios que nos conectan unos a otros, incluso cuando no somos conscientes de ello. En el pueblo, comencé a contar mi historia a quien quisiera escuchar. Algunos se ríen, pensando que inventé todo para llamar la atención. Otros escuchan con fascinación, haciendo preguntas que yo mismo no sé responder. Pero siempre hay aquellos que se quedan pensativos, como si mis palabras tocaran algo dentro de ellos. Me di cuenta de que muchas personas también tienen sus propias historias de encuentros inesperados, coincidencias inexplicables o momentos de transformación que no pueden explicar. Mi experiencia parece haber dado voz a esos recuerdos silenciosos, permitiendo que otras personas compartan sus propios misterios. Esto me hizo entender que todos nosotros, de alguna manera, cargamos con enigmas que moldean quiénes somos. A veces, pienso en el impacto que esa mujer pudo haber tenido en la vida de otras personas antes de mí. ¿Alguien más la encontró en otra playa, en otro momento de su viaje? ¿También dejó marcas profundas en otras almas, como lo hizo conmigo? Esas posibilidades me hacen imaginar que tal vez ella no sea solo una persona, sino una especie de mensajera, alguien cuya presencia sirve para recordar a los demás la inmensidad de lo desconocido. Si eso es verdad, entonces estoy agradecido por haber sido elegido para cruzar su camino, aunque fuera por tan poco tiempo. Con el paso de los años, comencé a notar que el verdadero significado de esa experiencia no está en las respuestas que nunca obtuve, sino en las lecciones que aprendí mientras buscaba esas respuestas. Aprendí sobre empatía, sobre cómo cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Aprendí sobre coraje, al enfrentar algo que desafiaba mi comprensión. Y aprendí sobre humildad, al aceptar que hay cosas en este mundo que están más allá de mi control. Esas lecciones moldearon quién soy hoy, y sé que continuarán influyendo en mis decisiones y actitudes por el resto de mi vida. También me di cuenta de que historias como la mía son importantes porque nos recuerdan permanecer abiertos a lo inesperado. En un mundo donde todo parece ser medido y categorizado, es fácil olvidar que aún existen espacios para lo mágico, lo misterioso y lo inexplicable. No estoy diciendo que debemos abandonar la razón o descuidar la lógica, pero sí equilibrar nuestra sed de explicaciones con una disposición para aceptar que no todo necesita tener sentido. A veces, lo más valioso no es lo que entendemos, sino lo que sentimos. Hoy, sigo viviendo mi vida simple a la orilla del mar, pero con un corazón más ligero y una mente más abierta. Sé que tal vez nunca descubra quién era esa mujer o por qué apareció en mi vida. Y, sinceramente, ya no estoy tan seguro de que necesite saberlo. Lo que importa es lo que ella representó para mí. Una oportunidad de crecimiento, una puerta hacia lo desconocido y un recordatorio de que, incluso en los momentos más cotidianos, lo extraordinario puede surgir. Ella fue una ola que vino y se fue, pero su eco aún resuena dentro de mí. Si tú, como yo, has vivido una experiencia que desafió tu comprensión o te hizo cuestionar el mundo a tu alrededor, sabes que no estás solo. Todos nosotros tenemos nuestros propios misterios, nuestras propias historias de encuentros inesperados y lecciones inesperadas. Tal vez el verdadero regalo de esos momentos no esté en resolverlos, sino en permitir que nos transformen. Porque, al final, todos somos navegantes de un océano infinito, tratando de encontrar nuestro camino mientras aprendemos a apreciar el misterio de las aguas desconocidas. Desde aquel día, el horizonte ganó un nuevo significado para mí.
Dejó de ser solo la línea que separa el cielo del mar y se convirtió en una promesa silenciosa de posibilidades. Cada vez que lo miro, siento como si estuviera siendo invitado a explorar algo más allá de lo que puedo ver o comprender. Es como si el mar me estuviera llamando a sumergirme más profundamente, no solo en sus aguas, sino también en los misterios de la vida. La mujer misteriosa fue mi primera lección sobre esto, pero seguramente no será la última. Ella me mostró que el mundo es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden captar y que, a veces, necesitamos simplemente confiar en el flujo de las mareas. Comencé a compartir esta filosofía con los jóvenes del pueblo. Muchos de ellos sueñan con dejar sus vidas simples atrás y partir en busca de aventuras distantes. Los escucho con atención y, en lugar de desalentar sus sueños, trato de ayudarlos a ver la aventura que ya está a su alrededor. Les cuento mi historia, no como una forma de impresionarlos, sino para mostrarles que lo extraordinario puede estar escondido en las cosas más cotidianas. Les explico que el verdadero desafío no es encontrar algo grandioso allá afuera, sino aprender a ver lo grandioso aquí adentro, en aquello que muchas veces pasa desapercibido. Esos momentos de intercambio con los jóvenes me hacen darme cuenta de cuánto he crecido desde aquel encuentro. Antes, yo era alguien que vivía aislado, atrapado en mi propia rutina, sin cuestionar lo que había más allá de ella. Hoy, soy un hombre que abraza lo desconocido y anima a otros a hacer lo mismo. No es fácil. Aún hay días en que la duda me asombra y la nostalgia de esa mujer regresa como una ola inesperada. Pero esos sentimientos ahora son parte de quien soy, y no algo que necesito evitar o temer. También comencé a escribir mis reflexiones, algo que nunca imaginé que haría. Compré un cuaderno viejo en el pueblo y empecé a anotar pensamientos, observaciones e incluso pequeños poemas inspirados por el mar y las historias que escucho. A veces, releo lo que escribí y me sorprendo de lo mucho que esa experiencia transformó mi manera de pensar. Mis palabras reflejan una mezcla de curiosidad, gratitud y aceptación, como si lentamente estuviera aprendiendo a bailar con lo desconocido en lugar de luchar contra él. Este hábito de escribir se ha convertido en una forma de mantener vivo el eco de esa mujer, aunque ella esté lejos. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no todo necesita ser explicado. A lo largo de los años, me di cuenta de que las personas a menudo sufren porque buscan respuestas definitivas para preguntas que, en realidad, no tienen solución. Queremos entender el propósito de cada evento, el motivo de cada encuentro y el significado de cada despedida. Pero tal vez la verdadera sabiduría esté en aprender a convivir con las preguntas, permitiéndoles guiarnos sin exigir respuestas inmediatas. Esta lección fue uno de los mayores regalos que recibí de esa mujer, aunque ella nunca haya dicho una palabra al respecto. Ahora, cuando veo a otras personas pasando por momentos de incertidumbre o enfrentando enigmas en sus propias vidas, trato de recordarles que eso forma parte del viaje. Todos nosotros cruzamos con mujeres misteriosas en algún momento, personas, eventos o situaciones que desafían nuestra comprensión y nos obligan a crecer. Lo importante no es resolver todos los misterios, sino aprender a apreciar el proceso de descifrarlos. Es como navegar en un mar agitado, el destino puede ser incierto, pero el viaje en sí es lo que moldea quiénes somos. A veces, pienso que tal vez la mujer haya sido una especie de guardiana del océano, enviada para recordarme que el mar es tanto un lugar de belleza como de secretos. Tal vez ella todavía esté por ahí, caminando por las playas del mundo, tocando otras vidas con su presencia silenciosa. O tal vez haya regresado al mar, disolviéndose en las olas como un recuerdo antiguo. Sea cual sea la verdad, sé que cumplió su misión conmigo. Ahora, me toca a mí seguir honrando lo que ella me enseñó, viviendo con curiosidad, humildad y gratitud. Finalmente, me doy cuenta de que esta historia no termina aquí. Es solo una entre muchas que siguen ocurriendo, tanto en el mundo exterior como dentro de mí. Cada atardecer sobre el horizonte, cada ola que rompe en la playa y cada brisa que acaricia mi rostro lleva consigo un pedazo de esa mujer misteriosa. Puede haberse ido, pero su legado permanece, entrelazado en las mareas de mi vida. Y mientras yo viva, seguiré buscando sentido en ese encuentro inesperado, sabiendo que el verdadero valor está en el viaje, no en el destino. Cuando pienso en el mar, veo en él una metáfora perfecta para la vida. Es vasto, impredecible y lleno de misterios que nunca seremos capaces de desentrañar completamente. El mar nos enseña que hay cosas que no necesitan ser controladas o comprendidas, simplemente existen, moldeando el mundo a su alrededor de maneras que muchas veces solo percibimos con el tiempo. De la misma forma,
Nuestro viaje por la vida está hecho de encuentros inesperados, desafíos sorprendentes y momentos de belleza que surgen cuando menos lo esperamos. La mujer misteriosa fue como una ola fuerte que me tomó por sorpresa, pero que también me ayudó a navegar por aguas más profundas. Esta comparación entre el mar y la vida me hace reflexionar sobre cuántas personas pasan por la existencia sin realmente permitirse sumergirse. Se quedan en la superficie, evitando los riesgos y las incertidumbres que vienen con la exploración. Prefieren mantener los pies firmemente plantados en la arena, observando el horizonte desde lejos, pero sin jamás atreverse a entrar en las aguas. Yo mismo era así antes de encontrarla. Mi vida era segura, predecible y limitada a lo que conocía. Pero ese encuentro me mostró que hay algo extraordinario en entregarse a lo desconocido, incluso si eso significa enfrentar miedos y dudas. Hay algo profundamente transformador en abrazar el flujo de las mareas de la vida. Así como el mar, nuestras experiencias pueden llevarnos a lugares inesperados, a veces turbulentos, pero siempre cargados de significado. Esa mujer me enseñó que el verdadero crecimiento ocurre cuando salimos de nuestra zona de confort y aceptamos que no todo puede ser planeado o controlado. Es como intentar predecir el movimiento de las olas. Podemos estudiar sus tendencias, pero nunca sabremos exactamente cuándo o cómo van a romper. Y tal vez sea esta imprevisibilidad lo que haga que la vida sea tan fascinante. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi viaje con esa mujer fue como un ciclo natural del océano. Primero, hubo la calma, mi vida tranquila y rutinaria antes de encontrarla. Luego, llegó la tormenta, el torbellino de emociones, preguntas y reflexiones que ella trajo consigo. Y, finalmente, llegó la marea baja, el momento en que ella partió, dejando solo fragmentos de su presencia, como conchas olvidadas en la playa. Cada fase de este ciclo tuvo su propósito, enseñándome algo diferente sobre mí mismo y sobre el mundo. Una de las lecciones más importantes que saqué de esta experiencia es que debemos aprender a flotar con las corrientes de la vida, en lugar de intentar nadar contra ellas. Muchas veces, luchamos contra situaciones que no podemos cambiar, gastando energía preciosa en batallas que solo nos alejan de nuestro verdadero camino. La mujer misteriosa me mostró que, a veces, es mejor simplemente dejarse llevar, confiar en el flujo y ver a dónde nos lleva. Esto no significa ser pasivo o resignado, sino reconocer que hay fuerzas más grandes que nosotros mismos en acción. También aprendí que, así como el mar, la vida está hecha de ciclos. Hay momentos de claridad y otros de oscuridad, días de bonanza y noches de tormenta. No podemos evitar estos cambios, pero podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Ese encuentro me enseñó a aceptar tanto la luz como la sombra, sabiendo que ambas son parte esencial del viaje. Hoy, cuando enfrento dificultades, trato de recordar que, así como las mareas, son pasajeras. Todo pasa, e incluso las tormentas más violentas dan lugar a un cielo limpio eventualmente. Otra cosa que noté es que, así como el mar refleja el cielo, nuestras vidas reflejan lo que hay dentro de nosotros. Si estamos llenos de miedo y duda, eso se manifestará en el mundo que nos rodea. Pero si cultivamos curiosidad, gratitud y amor, esas cualidades también se reflejarán en nuestras experiencias. La mujer misteriosa fue como un espejo para mí, revelando partes de mí mismo que no había notado antes. Me hizo cuestionar quién era y quién quería ser, y fue a través de esta autoexploración que encontré un nuevo sentido para mi vida. Hoy, siento que estoy viviendo una nueva fase, una marea alta que me impulsa hacia adelante. Sigo siendo pescador, pero ahora soy mucho más que eso. Soy un explorador de misterios, un contador de historias y un aprendiz constante. Agradezco a esa mujer por haber cruzado mi camino, aunque nunca descubra quién era realmente. Su impacto permanece vivo en cada decisión que tomo, en cada reflexión que escribo y en cada historia que cuento. Fue una ola pasajera, pero su eco resonará para siempre en las playas de mi alma. Si pudiera volver en el tiempo y revivir aquel día en que encontré a esa mujer a la orilla del mar, no cambiaría nada. Cada detalle, desde el momento en que la vi por primera vez hasta su despedida silenciosa, fue como un regalo envuelto en misterio. Aunque pasé por momentos de frustración por no encontrar respuestas, hoy comprendo que el mayor regalo no estaba en las explicaciones, sino en la transformación que ese encuentro causó en mí. Su presencia fue como una semilla plantada en un suelo fértil, germinando lentamente y floreciendo en formas que nunca podría haber previsto. Esta idea de aceptar lo desconocido como un regalo es algo que intento compartir con las personas que me rodean. En el pueblo,
Muchas viven sus vidas atrapadas por el miedo a lo inesperado. Evitan cambios, prefieren caminos seguros y se aferran a certezas que, muchas veces, son solo ilusiones. Cuando cuento mi historia, noto que algunos comienzan a cuestionar sus propias barreras internas. No estoy diciendo que debamos abrazar ciegamente cualquier cosa que aparezca en nuestras vidas, pero sí que debemos permitirnos ser tocados por lo nuevo, lo diferente y lo inexplicable. Es en esos momentos cuando crecemos de maneras que jamás imaginaríamos. A veces, pienso que tal vez la mujer misteriosa fue enviada para enseñarme esto, que el verdadero valor de la vida está en las experiencias que nos desafían, no en aquellas que nos confortan. Ella llegó sin avisar, sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones. Sin embargo, dejó marcas profundas que ningún encuentro predecible jamás podría haber hecho. Fue a través de ella que aprendí a ver el mundo con otros ojos, a encontrar belleza en las incertidumbres y significado en las preguntas sin respuesta. Hoy, cuando me enfrento a algo que no puedo entender, ya no corro más en busca de una explicación inmediata. En cambio, trato de abrirme a la experiencia, sabiendo que su valor puede estar escondido en algún lugar que solo el tiempo revelará. También he comenzado a notar cómo pequeños gestos pueden llevar consigo significados profundos. Cuando cuidé de ella, ofreciéndole comida, refugio y atención, todo parecía simple y natural. Pero ahora veo que esos pequeños actos fueron mucho más que bondad, fueron una forma de conectarme con el mundo de manera más profunda. Cuidar de alguien que necesitaba ayuda, incluso sin saber quién era o qué resultado tendría, fue una lección de humildad y amor incondicional. Esta mentalidad ahora permea mis interacciones diarias, recordándome que cada persona que cruzamos tiene su propia jornada y sus propios misterios, y que podemos ser parte importante de esa historia, incluso sin darnos cuenta. Ahora, cuando observo hacia atrás, me doy cuenta de que mi viaje con esa mujer fue como un ciclo natural del océano. Primero hubo calma, mi vida tranquila y rutinaria antes de encontrarla. Luego llegó la tormenta, el torbellino de emociones, preguntas y reflexiones que ella trajo consigo. Finalmente, llegó la marea baja, el momento en que partió, dejando solo fragmentos de su presencia, como conchas olvidadas en la playa. Cada fase de este ciclo tuvo su propósito, enseñándome algo diferente sobre mí mismo y sobre el mundo. Una de las lecciones más importantes que saqué de esta experiencia es aprender a flotar con las corrientes de la vida, en lugar de nadar contra ellas. Muchas veces luchamos contra situaciones que no podemos cambiar, gastando energía preciosa en batallas que solo nos alejan de nuestro verdadero camino. La mujer misteriosa me mostró que, a veces, es mejor simplemente dejarse llevar, confiar en el flujo y ver a dónde nos lleva. Esto no significa ser pasivo o resignado, sino reconocer que hay fuerzas más grandes que nosotros mismos en acción. Finalmente, entiendo que algunas cosas nunca serán completamente comprendidas. Antes, eso me molestaba, porque pensaba que necesitaba todas las respuestas para sentir seguridad. Ahora veo que esta búsqueda incansable por control es lo que realmente nos limita. La verdadera libertad está en aceptar que hay misterios que van más allá de nuestra comprensión, y que eso está bien. Después de todo, es en estos espacios entre lo conocido y lo desconocido donde ocurre la magia. Es donde crecemos, aprendemos y nos transformamos. Ahora, cuando la gente me pregunta qué le diría a esa mujer si la volviera a encontrar, mi respuesta siempre es la misma: gracias. No por haber aparecido o desaparecido, sino por haber sido el puente entre quien era y quien soy hoy. Ella no necesitaba de mí solo para ser salvada en esa playa, yo necesitaba de ella para ser salvado de mí mismo. Antes, yo era como una piedra en el fondo del mar, inmóvil y resistente a los cambios. Hoy, soy como el agua que fluye alrededor de esa piedra, moldeándome según las corrientes de la vida sin perder mi esencia. Ese es el legado que ella dejó en mí, y es un regalo que llevaré para siempre. Este sentimiento de gratitud me hace reflexionar sobre cuántos otros encuentros como ese ocurren todos los días, invisibles a los ojos del mundo. Cuántas personas cruzan nuestros caminos solo por un breve momento, pero nos dejan marcas profundas. Tal vez sea el desconocido que nos sonríe en la calle, el amigo que aparece en un momento de necesidad o incluso un animal que nos observa con curiosidad. Cada uno de esos momentos puede ser visto como una oportunidad de crecimiento, un recordatorio de que estamos conectados unos a otros de maneras que muchas veces no percibimos. La mujer misteriosa fue solo una de esas conexiones, pero su impacto me enseñó a valorar todas las demás.
También he comenzado a entender que el verdadero significado de vivir no está en las grandes conquistas o en los momentos de gloria, sino en las pequeñas interacciones que moldean nuestro día a día. Cuando pienso en ella, no recuerdo solo su presencia enigmática o su partida silenciosa. Pienso en los momentos en que la cuidé, en las conversaciones que intenté iniciar y en las horas en que simplemente la observé mirando hacia el horizonte. Fueron esos detalles aparentemente insignificantes los que crearon algo mayor, una historia que ahora forma parte de quien soy. Esto me recuerda que la belleza de la vida a menudo está escondida en los gestos más sutiles. Hoy, intento vivir cada día con esta misma mentalidad, prestando atención a lo que está a mi alrededor, valorando los encuentros inesperados y aceptando que no todo necesita tener sentido inmediatamente. El mar sigue siendo el mismo, vasto y misterioso, pero mi relación con él ha cambiado completamente. Ya no es solo un lugar de trabajo o un paisaje bonito, es un símbolo de infinitas posibilidades y conexiones invisibles. Cada ola que rompe en la playa parece traer un mensaje, incluso si no puedo entenderlo. Es como si el océano estuviera constantemente recordándome que siempre hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Los jóvenes del pueblo aún vienen a visitarme de vez en cuando, llenos de preguntas sobre la mujer misteriosa y sobre el significado de mi historia. Los escucho con paciencia, sabiendo que sus preguntas reflejan sus propias búsquedas de sentido. Muchas veces, no tengo todas las respuestas, pero trato de guiarlos a encontrar las suyas. Les digo que la vida es como el mar, a veces calmada, otras veces agitada, pero siempre llena de sorpresas. Los animo a navegar por sus propias aguas, explorando lo desconocido con coraje y curiosidad. Sé que algún día ellos también encontrarán sus propias mujeres misteriosas, y espero que estén preparados para abrazar esos encuentros como oportunidades de crecimiento. Hay una sensación de paz en saber que algunas cosas nunca serán totalmente comprendidas. Antes, eso me incomodaba, porque pensaba que necesitaba de todas las respuestas para sentir seguridad. Ahora veo que esta búsqueda incansable por control es lo que realmente nos limita. La verdadera libertad está en aceptar que hay misterios que van más allá de nuestra comprensión, y que eso está bien. Después de todo, es en estos espacios entre lo conocido y lo desconocido donde ocurre la magia. Es donde crecemos, aprendemos y nos transformamos. Por último, quiero creer que esa mujer está bien, donde quiera que esté. Sea cual sea la misión que la llevó a mi playa, espero que haya encontrado lo que buscaba. Y mientras sigo viviendo mi vida a la orilla del mar, seré siempre agradecido por aquel breve encuentro que lo cambió todo. Ella fue una ola pasajera, pero su eco permanece en las playas de mi alma, recordándome que el verdadero valor de la vida está en las conexiones que creamos y en las historias que compartimos. Por eso, seguiré contando mi historia, con la esperanza de que inspire a otros a navegar por sus propias aguas desconocidas con coraje y gratitud. Si hay algo que he aprendido con todo esto, es que el mar no es solo un elemento de la naturaleza, es una metáfora viva para las conexiones humanas. Nos une de maneras que muchas veces ni siquiera percibimos, conectando personas, historias y experiencias a través de sus aguas. La mujer misteriosa fue como una de esas corrientes marinas invisibles, trayendo consigo una energía que me conectó con algo más grande que yo mismo. Hoy, veo el mundo como un gran océano donde cada persona es una ola única, pero que forma parte del mismo flujo colectivo. Somos todos viajeros de este vasto mar, navegando juntos, incluso cuando nuestros caminos se cruzan solo brevemente. Esta visión ampliada de la vida me hace reflexionar sobre el impacto que tenemos unos en otros. Así como esa mujer dejó marcas en mí, sé que también dejo marcas en las personas que encuentro, incluso si nunca me doy cuenta. A veces, puede ser una sonrisa dada al azar, una palabra de consuelo o incluso un silencio comprensivo. Estos momentos pueden parecer pequeños en el momento, pero tienen el poder de generar olas que se expanden por largas distancias, tocando otras vidas de maneras inesperadas. Es como lanzar una piedra en un lago. El impacto inicial puede ser casi imperceptible, pero las ondulaciones continúan expandiéndose mucho después de que la piedra haya desaparecido. También he comenzado a pensar más sobre el papel que desempeñamos en las vidas unos de otros. Cada persona que conocemos lleva consigo una historia única, llena de misterios y significados que tal vez nunca entendamos completamente. Sin embargo, eso no significa que debamos alejarnos de ellas. Por el contrario, es precisamente en este intercambio de experiencias donde encontramos oportunidades de crecimiento.
Cuidar de esa mujer durante esos pocos días me enseñó que el verdadero valor de las conexiones humanas está en aceptar las diferencias, en abrir espacio para el otro sin esperar nada a cambio. Fue esta apertura lo que permitió que ella entrara en mi vida y transformara mi mundo. Hoy, intento aplicar esta lección en todas mis interacciones diarias. Ya sea con los pescadores del pueblo, los jóvenes que vienen a visitarme o los desconocidos que cruzan mi camino, busco ofrecer lo que puedo, ya sea un oído atento, un gesto de bondad o simplemente mi presencia. No lo hago esperando algo a cambio, sino porque sé que estos momentos de conexión son lo que realmente importa. Son como pequeñas anclas que nos mantienen firmes en medio de las tormentas de la vida, recordándonos que no estamos solos en este vasto océano. A veces, pienso en cuántas historias como la mía están ocurriendo al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Cuántas personas están viviendo sus propios encuentros misteriosos, enfrentando sus propios desafíos y descubriendo nuevos significados para sus vidas. Tal vez alguien esté cuidando de un desconocido al borde de una carretera, mientras otro encuentra un objeto perdido que despierta recuerdos antiguos. Cada una de estas historias es como una gota en el océano, aparentemente insignificante cuando se ve aisladamente, pero increíblemente poderosa cuando se considera parte de un todo mayor. Y así como las olas del mar, estas historias se entrelazan, creando un tejido complejo y hermoso que forma la experiencia humana. Este pensamiento me lleva a reflexionar sobre el legado que quiero dejar al mundo. No quiero ser recordado por grandes conquistas o gestas extraordinarias, sino por las conexiones que creé y las semillas que planté en los corazones de las personas que conocí. Quiero ser como el mar, presente, constante y capaz de tocar otras vidas incluso de maneras sutiles. Si la mujer misteriosa fue una ola que trajo cambios a mi vida, espero que yo también pueda ser una ola para los demás, llevando conmigo mensajes de curiosidad, gratitud y amor. Por último, me doy cuenta de que esta historia nunca terminará realmente. Es como el mar, siempre en movimiento, siempre fluyendo hacia adelante. Aunque nunca vuelva a hablar sobre esa mujer misteriosa, su eco continuará vivo en mí, moldeando mis elecciones e inspirando mis reflexiones. Y, tal vez, algún día otra persona escuchará mi historia y será tocada por ella, así como fui tocado por el encuentro con esa mujer. En ese sentido, el ciclo continúa, infinito y eterno, como las mareas que van y vienen. Ahora, sentado aquí en el porche de mi cabaña, observando el horizonte, me siento en paz. El mar aún guarda sus secretos, y probablemente siempre los guardará. Pero he aprendido a amar estos misterios, sabiendo que forman parte de lo que nos hace humanos. Después de todo, es en lo desconocido donde encontramos espacio para soñar, para crecer y para reinventarnos. Esa mujer fue mi puerta de entrada a este mundo de posibilidades, y soy eternamente agradecido por ello. Mientras viva, seguiré honrando su memoria, navegando por las aguas de la vida con el corazón abierto y la mente curiosa, listo para abrazar cualquier ola que venga a mi encuentro.